Hola chicos, ¿cómo están? En esta segunda entrega de sistemas realizaremos la continuación de nuestro primer ejercicio donde estamos hallando las medidas de tendencia central y en esta entrega vamos a realizar la tabla de frecuencia. Vamos a comenzar a crear nuestra tabla de frecuencia. Recuerden para este ejercicio descargar su archivo que ya está listo con las primeras fórmulas y con toda la configuración anterior. Ese archivo que ustedes ya tienen en la tarea de saber la pueden descargar o si lo tienen guardado en su computador, por favor, para la clase lo abrimos y lo tenemos listo para trabajar sobre él. Aquí voy a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la primera entrega y vamos a continuar con el resto de fórmulas y nuestra creación de la tabla de frecuencias. Lo primero que hacemos, recordamos que es crear nuestras márgenes personalizadas, todas de a 1 centímetro, y en la página orientación horizontal y carta. Al 90% puede ser para que nos quede bien nuestro espacio. Cuando ya tengamos la página, recuerden, sombreamos toda la parte de arriba de las columnas y cogemos cualquier columna y achicamos cualquiera de ellas para que nos quede a rasco nuestra página. Aquí podemos agrandar las filas y lo que sigue a continuación pues digamos que es organización propia de cada uno de ustedes. Podemos colocar tipo de letra, ¿vea? Estilo, tamaño, color de letra, orientación. Aquí en la flechita de los bordes podemos colocar un borde grueso de color azul oscuro para el contorno, uno más delgado para las de la mitad y otro más delgado para las horizontales. Entonces digamos que esto ya es diseño de cada uno de ustedes, que eso fue lo que realizamos en la entrega anterior. Colocamos un título que nos muestre de forma general de qué trata nuestra tabla de datos y aquí podemos colocar partes ensambladas en Audi Alemania, por ejemplo. Y aquí en el enunciado pues especificamos un poquito más, explicamos un poco más qué vamos a encontrar en la tabla de datos. En esta tabla encontramos la cantidad de partes que ensamblan o ensambladas, como quieran llamarlo, ensambladas por mes por cada trabajador en la planta de ensamblaje de autos Audi en la ciudad de Alemania. ¿Listo? Y lo que hacemos pues es simplemente como organizarlo, darle el formato. Combinamos y centramos y ajustamos texto y colocamos tipo de letra, tamaño, fondo, estilo, color, como nosotros deseemos colocarlo, al igual que aquí en el enunciado lo colocamos pues como nosotros queramos, agrando un poquito la fila para que me quede todo completo mi enunciado. Muy bien, recuerden que ya habíamos hallado con una formulación específica con la función contar, la función max y la función min los valores principales o básicos para nuestra tabla de frecuencia y estudio estadístico. Y habíamos hallado los primeros datos, ya habíamos hallado la cantidad de datos, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, los intervalos y la amplitud. Hoy vamos a hallar la mediana y la moda. La media la vamos a dejar allí para la siguiente entrega, ya que para hallar la media necesitamos la frecuencia absoluta y la marca de clase. Eso lo haremos en la siguiente entrega. Bueno, aquí lo podemos organizar, que nos quede pues bonito organizado para cuando tengamos nuestros datos con unos bordecitos y etcétera, etcétera. Puede ser así, igual que en la anterior, o con el diseño que ustedes lo deseen. Muy bien. ¿Cómo hallamos estos datos? Recuerden, más contar, y vamos a contar, abro paréntesis, toda la cantidad de datos que hay en mi tabla de datos. Cierro paréntesis y enter. La función máxima, para hallar el máximo valor es max, abro paréntesis, y el rango de datos. Miren que él me lo coloca automáticamente desde A5 hasta P9. Recuerden que los dos puntos significan hasta. Pero igual yo también la puedo escribir, más, min, abro paréntesis,
más min, abro paréntesis, desde la A5 hasta P9. Va a funcionar exactamente igual. Fíjense que no importa si es minúsculas o mayúsculas. Para hallar el rango, recordemos que la fórmula es el valor máximo menos el valor mínimo. Para hallar los intervalos, recuerden que vamos a contar con la función contar estas 5 filas y enter. Y para la amplitud, recordemos que es el rango dividido entre los intervalos. Muy bien. Aquí ya vamos a comenzar con el ejercicio de hoy. Este era solamente un pequeño recuento del anterior. Vamos a quitar los decimales, que nos quede la amplitud en un valor fijo. Recordemos que la media la vamos a hallar más adelante. Y recordemos que toda esta cantidad de formulaciones para datos no agrupados o para datos cortos o pequeños. Cuando ya tenemos datos globales o más grandes o agrupados, pues generaremos otro tipo de formulación. Parecida, pero otro tipo de formulación. Para hallar la mediana, simplemente escribimos más mediana. Y abro paréntesis y de nuevo sombreo mi tabla de datos, cierro paréntesis y enter. De igual manera para hallar la moda, abro paréntesis desde la A5 hasta la P9. Muy bien, ya hallamos estas medidas. Ahora sí vamos a comenzar a generar nuestra tabla de frecuencias. Este espacio que nos queda aquí en blanco en esta página vamos a dejarlo más adelante para nuestras gráficas estadísticas. Y nuestra tabla de frecuencias comenzaremos a hacerla en la siguiente página, acá en la segunda página. Escribimos tabla de frecuencias. ¿Qué vamos a hallar en nuestra tabla de frecuencias? Pues el límite inferior de los intervalos. El límite superior de los intervalos. Aquí a nivel informativo de la columna de intervalos hallamos la frecuencia absoluta y hallamos la marca de clase. Muy bien, recuerden que es importante que ustedes tengan ya este archivo listo para poder trabajar a la par en clase. Bueno, sombreamos de pronto las columnas un poquito y las agrandamos un poco y organizamos nuestro formato para que nos quede pues organizado, bien presentado para nuestra tabla de frecuencias. Muy bien. Ahora bien, recordemos que la amplitud de cada intervalo son 12, ¿cierto? 12 datos para cada intervalo. Entonces el límite inferior será el mínimo, 39 personas, mira aquí está el mínimo. Quiere decir que el límite superior de este primer intervalo será 50, porque de 39 a 50 hay 12 datos. El siguiente, y recuerden que a partir de este segundo y solamente a partir de este segundo, este límite superior se convierte en el límite inferior del siguiente intervalo. Será hasta 62 y este será 62 a 74. Y este será de 74 a 86. Y este será de 86 a 98. Pero como el límite final o superior es 97, pues será hasta 97. Vamos a que nos quede todo igual. Perfecto. Ahí está. Nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Entonces aquí simplemente colocamos de 39 a 50, de 50 a 62, de 62 a 74, a nivel informativo para que sepamos de dónde hasta dónde va cada intervalo. Muy bien. Vamos a ver que nos quede igualito. Ahorita le colocamos los bordes. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. La frecuencia absoluta es muy fácil. Es decir, cuántos datos hay de 39 a 49. Recuerden que este primer límite superior se convierte en 49 porque a partir de este comenzamos a tomar el límite superior como el inferior. 50, 62, 74, 86. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en este intervalo? ¿Cuántos datos hay de 50 a 62? ¿Cuántos datos hay de este a este? Etcétera, etcétera. Digamos que aquí lo podemos contar uno por uno y manual, pero es muy engorroso y muy difícil, nos podemos equivocar. Además, si es una tabla de datos un poco más grande, pues será muy complicado. Excel tiene una función llamada contar por conjuntos.
yo puedo decirle a Excel que me cuente de esta tabla o de este conjunto de datos cuántos valores hay entre un número y otro, así para cada uno. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle que más contar, y miren que aparecen varias opciones de contar. Vamos a escoger la que dice contar sí por conjunto. O sea, vamos a darle una condición, una condicional sí a la función contar, y vamos a decirle que nos cuente cuántos números hay entre este y este dentro de este conjunto. Entonces vamos a dar doble clic acá. Él nos hará automáticamente nuestro paréntesis. Vamos a hacerlo de nuevo, miren. Más contar, doble clic en sí conjunto. Y él nos pregunta, ¿en qué rango quieren que contemos? Pues sencillo, sombrero del rango. Miren acá arriba. Aquí arriba nos va mostrando la fórmula aquí también. Entonces, más contar punto sí punto conjunto, abro paréntesis, desde la A5 hasta P9. O sea, cuéntame en este conjunto. Entonces lo separo por punto y coma. Y las condiciones para contar, que es entre un valor y otro, la debemos colocar entre comillas. Entonces, por favor, cuénteme en ese conjunto, entre comillas, los valores que sean mayores o iguales a 39. Y cierro comillas y lo separo por punto y coma. Entonces, por favor, encuéntreme todos los valores que estén arriba de 39. Pero también dentro de este conjunto, miren que vuelvo y selecciono después del punto y coma para separar, y entre comillas los valores que estén menores o iguales. Y recuerden que solamente en este primer límite pues lo tomamos hasta 49, porque aquí ya en el segundo tomamos el 50 hasta 49. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces miren lo que hicimos. Le dijimos, miren, contar sin conjunto, contar punto sin punto conjunto. Cuénteme dentro de este conjunto, o encuéntreme los valores que cumplen con esta condición. Dentro de este conjunto, los que sean mayores o iguales a 39 y los que sean menores o iguales a 49. Listo, enter. Listo, él me dice que hay 5. Para la siguiente haremos lo mismo, vea, contar punto sí punto conjunto. Recuerden que yo la puedo escribir si deseo. Sombreo el área de datos, punto y coma, abro comillas. En este caso entonces será los valores mayores o iguales a 50, ¿cierto? Los valores mayores o iguales a 50, cierro comillas, separo por punto y coma, y de este mismo conjunto lo separo por punto y coma, hálleme entre comillas los valores mayores o iguales, perdón, menores o iguales a 61. Cierro comillas, cierro paréntesis. Perfecto. Lo haremos de nuevo y así dentro de cada uno de nuestros intervalos. Entonces, que me haya en conjunto este conjunto, punto y coma, abro comillas, los valores mayores o iguales, en este caso a 62, cierro comillas, punto y coma, y dentro de ese mismo rango, punto y coma, abro comillas, los valores menores o iguales a 73. Cierro comillas y cierro el paréntesis. La hacemos una por una, por favor. Si nosotros vamos a copiarla hacia abajo, pues tendremos que cambiar la sintaxis de la fórmula para poderla hacer automática hacia abajo. Por ahora, la haremos de forma manual para poder aprender cómo es la sintaxis de la formulación de contar por conjunto. Recuerden, escribimos la función, contar punto sin punto conjunto, abro paréntesis, selecciono el rango que voy a contar y lo separo de la condición que va entre comillas por punto y coma, y le digo que en ese rango me va a buscar los mayores o iguales que es 74, cierro comillas y separo por punto y coma, y que dentro de ese mismo rango lo separo por punto y coma y entre comillas me busco los valores menores o iguales a 85. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y hacemos lo mismo en la siguiente. De esta manera estamos hallando automáticamente
en vez de ponernos a contar uno por uno, pues cuántos valores hay dentro de cada uno. Aquí hallamos los valores mayores o iguales a 86, cierro comillas, separo por punto y coma, y de ese mismo rango, separo por punto y coma, los valores menores o iguales a 97, que ya es el último rango. Cierro paréntesis, cierro comillas, cierro paréntesis. Perfecto, muy bien, ahí está. Recuerden que si queremos verificar que todo haya quedado bien, la suma de estos datos de la frecuencia absoluta nos tiene que dar el mismo número de datos. Si nos da diferente es porque nos quedó mal algo dentro de nuestra tabla de frecuencias. Entonces yo sombreo mi columna hasta el espacio en blanco y aquí con la sumatoria automática me da 80, ¿verdad? Ahí está. O simplemente puedo utilizar la función suma, más suma, abro paréntesis, que me sume de aquí hasta acá y cierro paréntesis. Perfecto, me da 80. Miren que es igual al número de datos. Si me da un valor diferente es porque algo nos quedó mal en la formulación, ¿cierto?, de nuestra tabla de frecuencias. Muy bien, ahora solamente nos queda hallar nuestra marca de clase. Recuerden que la marca de clase es muy fácil la fórmula. Es el valor del límite inferior más el límite superior de cada intervalo dividido en 2. Entonces yo escribo más, abro paréntesis, el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis y divido en 2. De nuevo, más, abro paréntesis, el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis y divido en 2. Listo, solamente copiamos esa fórmula, si la podemos copiar, y ya nos queda nuestra marca de clase. Y listo, de esta manera terminamos por ahora este siguiente ejercicio, esta segunda entrega de la parte de estadística. Les pido el favor de que lo guarden en formato de Excel, no en formato PDF, porque del contrario tendrán que volverlo a enviar para poderlo verificar. Por favor, me envíen en formato Excel este mismo archivo guardado, ¿cierto?, hasta allí, hasta donde lo tenemos, y lo suban a la plataforma Saber. Recuerden que estamos haciendo el trabajo en clase, o sea que es importante que lo subamos de una vez en clase. Muchas gracias, feliz tarde.